Soy el primer egresado, además, que se vuelve docente del programa de arte dramático. Entonces, estamos hablando de 1988, cuando hice el primer montaje de Bertolt Brecht, que fue una pieza didáctica. Esa pieza que yo tomé para comenzar es una pieza muy bonita, al mismo tiempo, que se llama Los Horacios y los Curiacios. Es una obra de batallas, está escrita sobre unas experiencias de un teatro oriental con simbologías del teatro chino. Entonces hay unas cosas muy bellas, porque eso tan evidentemente didáctico de la guerra que plantea en Los Horacios y los Curiacios tiene elementos simbólicos, como por ejemplo que venían del teatro chino antiguo, que por ejemplo para representar los ejércitos, entonces un comandante, un personaje de los Horacios, o un comandante, personaje de los Curiacios, lo que usan son unas varas sostenidas sobre el trapecio de los hombros, y las varas tienen banderas, y esas banderas representaban el ejército. Entonces es una poética de imágenes muy particulares, digamos. Ese es el primer montaje que yo hice en 1988, que la obra, como maneja dos ejércitos, entonces los Horacios son la alternativa de la lucha, y los Curiacios pues serían los que supuestamente dominarían, los que tenían las mejores armas, los avasalladores, todas estas fuerzas bélicas, mientras que los Horacios tenían sus armas distintas, pero a partir de estrategias y de pensamiento y de la urgente necesidad de transformación, vencieron a los Curiacios, es decir, vencieron a los poderosos. Entonces la pieza tiene esta fábula encantadora, didáctica, que construye pensamiento político, digamos, que era también como una necesidad, y que eso, digamos, como escuela, para mí representaba algo muy importante, ¿no? Como la formación misma de un estudiante en la universidad, pues yo considero que la impronta política es urgente, siempre. No podemos obviar ese campo de acción de pensamiento crítico. La segunda pieza que trabajé fue en el 2012, en La Jungla de las Ciudades. Es un Brecht de una capacidad espectacular, ¿no?, en su escritura, y sorprendente también, porque está muy joven, entonces está muy cerca de Wedekind, que admiraba mucho, ¿no?, como dramaturgo, y a Büchner, que eran, digamos, como unos referentes muy rápidos que él como joven pues tenía muy cerca en sus lecturas y en sus admiraciones. Con esta pieza, que era además una pieza muy extraña, uno al dirigirla es que empieza, digamos, como a acercarse, a desentrañar una dramaturgia completamente, digamos, novedosa también para mí, y muy difícil de localizar en el espacio, porque tiene velocidad, porque se mueven atmósferas, porque los personajes además son muy extraños. Entonces fue emocionante, y bueno, esa es mi relación, digamos, de montar a Brecht por el momento en el programa de arte dramático, de estas dos obras. Eso más o menos con lo que serían las dos obras que yo monté, una en el 88 y la otra en el 2012. Bueno, puede ser que la experiencia con Brecht en una escuela de formación de actores, yo la considero muy importante, porque él es justamente, hablando de la historia actoral, pues él es, digamos, como la reflexión que sigue de Stanislavski, ¿no? Digamos, Stanislavski corresponde a su tiempo. Un teatro, digamos, lo que se da en llamar un teatro
individual, el individualismo burgués, y por eso, digamos, es un poco esta cosa que se habla siempre de la emoción en Stanislavski, y es el teatro pequeño, para que podamos hablar así como estamos hablando ahora, ¿no? Donde no hay un gran esfuerzo vocal. Entonces, digamos que eso corresponde a un periodo que venía un poco también de André Antoine, que trae pues esta idea del naturalismo, y que Stanislavski pues viene y intenta sistematizar este mundo del teatro, que se va a romper con Brecht, porque ya Brecht corresponde a otra época. Entonces a veces es interesante hablar de Stanislavski y Brecht, no porque hay que pelear, sino porque son épocas, pero pues mal haría Brecht en considerar que ya todo estaba hecho, y él, como gran autor que se va convirtiendo y como gran teórico de la interpretación también, pues entendía que tenía que movilizar cosas, porque habían cosas que no eran correctas para Brecht, ¿no? Entonces Brecht, que retoma, recoge, pues quiere regresar como a ese teatro festivo, como a ese teatro popular, como a ese teatro de celebración grande, y por eso, digamos, la interpretación o la actuación propiamente dicho ya, pues tiene que pasar a otro estado. Entonces allí es donde, digamos, en una formación actoral es muy importante hacer a Brecht, para que los actores, digamos, en formación no se queden en una concepción única de este teatro íntimo, porque es que se están formando, y si se están formando, pues no los podemos formar en una exclusiva idea estética de la interpretación. Creo que debería haber muchas otras posibilidades, en este caso Brecht, por ejemplo, porque ya Brecht entra a plantear justamente frente a la emoción un trabajo de distancia. Eso, por ejemplo, es muy bello. El trabajo de la distancia es una concepción interpretativa, porque ya es dentro de ese tema de lo psicológico y dentro de ese tema de la emoción, ya Brecht pues empieza a hacer todo un estudio sobre eso, donde la distancia se vuelve político, donde, digamos, como que ahí es donde me interesa mucho este paso, digamos, de Stanislavski a Brecht, es porque ya Brecht empieza a tener un encuentro de lo estético y de lo político, y un actor que se forme un poco en la idea de la interpretación brechtiana, pues es un actor que también despierta críticamente frente a un drama. Ya los dramas no corresponden a esta exclusiva idea de encarnar una persona, sino que poner esa persona dentro de una mirada crítica, ¿no? Como el actor a través de eso presenta una clara crítica sobre los asuntos, que, digamos, amerita hablar de Brecht, porque yo creo que nosotros, de alguna manera, curiosamente, nos estamos arrimando a un periodo macabro en Colombia. En los años 30, que es un año activo de Brecht, pues hombre, la sociedad alemana tenía el horror de lo que se avecinaba, que es nada menos que el nazismo. Ahí está surgiendo Don Hitler, y a mí me parece que nosotros vivimos ahora un contexto retrógrado, donde esto se está pareciendo un poco a su propia manera, pero nosotros vemos que Colombia tiene un fantasma muy parecido de fascismo, de una mentalidad nazi, y pues este señor Uribe, digamos, viene a ser algo así como ese Hitler, pero ahora tenemos a un Uribe que ni siquiera en ese estado en el que se encuentra ahora, pues con medida de aseguramiento, desde ahí está combatiendo pues toda la infamia. Entonces Brecht asoma, Brecht vuelve y nos habla, y por eso necesitamos que los poetas, que los artistas reaccionemos, no nos podemos quedar en ese silencio. Por eso los actores, y por eso Brecht, digamos, ahora se nos hace muy importante, porque ahí nos avisó con su época ese terror y ese horror del nazismo,
y ahora, curiosamente, pues como si la historia llegara tarde, ahora nos toca pues empezar a vivir también un horror y un terror nazi en Colombia. Entonces, eso es doloroso y necesitamos aprender de alguna manera para que fortalezca, no sé, nuestros profesores, etcétera, que nos interesemos mucho más en la formación crítica, política, estética de una escuela, digamos, no es formar para, usted va a ser actor, no, son licenciados, ¿y qué son licenciados? Pues son los maestros de la educación, y no podemos mandar maestros de la educación sin un sentido crítico. Tenemos que trabajar el pensamiento crítico mucho más, tenemos que volverlos mucho más activos y que, valga la redundancia, Bres ahora en esta celebración nos está avisando, ya que lo celebramos, que no sea solo celebración, evoquemos a Bres como una urgente necesidad artística, política y ética en las escuelas de teatro. O sea, necesitamos activarnos, calentar la sangre, no nos quedemos en la contemplación, en la ilusión teatral. Creo que hay que ir también a ese estado beligerante mismo, que yo creo que el teatro siempre es bastante, digamos, como reflexivo, ya, inmediato, digamos. Mi extraordinario acercamiento donde crecí, que fue muy cerca del maestro Bonaventura, y que pues Enrique Bonaventura, su estructura, su pensamiento, su estética, estaba fortalecido justamente en el teatro brechtiano, y él lo entendió de una manera muy rica, porque además en su dramaturgia pues expresaba un poco estas líneas mismas, y que su dramaturgia es una dramaturgia que engendra la crítica y engendra, digamos, la observación social de los acontecimientos de este país. Entonces Enrique leía el contexto de la manera como Bres leía los contextos, y creo que digamos que el trabajo brechtiano en un gran sentido pues era nuestra formación, era pese a que no llegaban, digamos, los espectáculos, digamos, los Bres que se montaban pues no eran de mi agrado, ¿no? Lo que yo veía cuando había alguna experiencia por ahí de Enrique, yo no le vi ninguna obra que él haya montado de Bres. Él tenía el pensamiento brechtiano, pero yo no vi una obra que él hubiera montado de Bres. Pero digamos que en las experiencias que se hacían de Bres, siendo yo muy joven, yo sentía que había algo que no era, como que no, y es porque se interpretaba mucho mal a Bres, era muy difícil entenderlo, y muy difícil entender esto del extrañamiento, el efecto del extrañamiento, y muy difícil entender el distanciamiento también. Curiosamente pues ahora se entendió de una manera con el distanciamiento social, y que valga el vocablo para citar a Bres, ¿no? Algo nos dice también, algo es la crítica social también. Entonces Bres es nuestro maestro en el sentido del acercamiento artístico inicial, era el autor que teníamos digamos, como referente más grande, porque también los años 70, que es cuando yo comienzo todo este mundo, pues es una década turbulenta de desapariciones, de fosas comunes, y ahora volvemos a hablar de desapariciones, pero hace 10 años también, pero hace 20 también. Entonces Colombia es un país en guerra, que es lo que Bres nos anunció con su dramaturgia, y es el tema de Bres. El tema más importante de Bres es la guerra. ¿Ves? Curiosamente, la guerra. Y miren cómo en Colombia quieren adormecer la guerra, cómo la indolencia la duerme, y resulta que la guerra estalla, y allí volvemos a lo artístico, cómo el artista no puede estar adormeciendo el acontecimiento político desastroso, además, con que nos atacan todos los días. Yo no sé si montar a Bres, pero por lo menos aprender de Bres, diría yo, ¿no? Más que montar a Bres, es aprender de Bres, que fue lo que Enrique hizo. Enrique no se la pasó montando las obras de Bres.
Enrique se pasó entendiendo el pensamiento de Brecht, que también es un contexto, digamos, cuando referimos el arte también referimos una época. Y la pregunta es un poco eso, ¿no? En los 70 se montaba Brecht en el mundo por unas circunstancias eminentemente políticas. Luego, digamos que perdura, Brecht nunca ha dejado de montarse en el mundo. Esa dramaturgia de él vive, esa dramaturgia está. Han querido decir que ha muerto, pero pienso que no, y que por ahí es que podemos entender esas relaciones de ese teatro de alguna manera, ¿no? Donde nos pongamos en el problema de pensar en el espectador, digamos, donde el espectador aquí juega un asunto muy político, porque yo puedo tener al espectador en la ilusión teatral siempre, o yo puedo entrar en un pensamiento brechtiano donde ya saco al espectador de ahí, digamos, un espectador, digamos, que ante los acontecimientos, ante las emociones, digamos, toda esa cosa, digamos, que tenga capacidad el espectador de juzgar y antes que sentir, por ejemplo, cosas como por ese estilo, digamos, en el espectador, y que la interpretación, digamos, antes presentado que vivido, digamos, como eso, ¿cierto? Como que por ahí tenemos algo muy estético y muy político, que como la actuación atraviesa lo ético, lo político y lo estético. Como ya no es, ve qué tan buen actor soy yo, no, eso es una huevada, ¿entiendes o no? Es también cómo, desde qué lugar se actúa, qué acontecimiento frente al espectador. Ese trabajo, en tu pregunta, es montar a Brecht. ¿Cómo activamos a Brecht en la crítica pensando desde el espectador y desde el actor? ¿Cómo interferimos esa relación? ¿Sí? Ya por ahí estaría, digamos, un trabajo enorme de entender la actuación y de entender al espectador. Bueno, yo no es que haya montado montones de obras de Bertolt Brecht. Sí he montado muchas obras que tienen mucha influencia brechtiana, y sí he trabajado y fui formada en un contexto muy brechtiano. Cuando estábamos en el taller, en ese laboratorio de investigación y donde éramos conejillos de India de lo que iba a ser el programa, montamos El que dijo sí y El que dijo no. Esta obra cuenta la historia de un pueblo donde hay una peste, y van a salir en excursión por el remedio para la peste que queda al otro lado de las montañas. En la historia original es un niño, la historia original es del teatro japonés, del teatro no, y un niño que ha logrado, que está en la escuela con su maestro, pide que lo dejen ir y no lo quieren dejar ir porque hay una tradición, y el que pierda las fuerzas debe ser sacrificado en el camino para que los demás puedan traer el remedio, y está por encima el bien común, por encima del bien individual. La obra japonesa es así. Brecht hizo su versión alemana y fue muy criticado, hubo muchos debates porque consideraban pues que eso del sacrificio pues de una persona no era justo. Entonces él escribió El que dijo no, y dentro de su visión dialéctica del teatro, entonces hizo con las dos obras una. Enrique a su vez hizo una versión donde en lugar del niño puso una muchacha que está estudiando, entonces ahí ya entra el tema femenino, aun cuando en aquella época la obra siguió llamándose El que dijo sí y El que dijo no. Con esa obra hicimos varios viajes, nos presentamos en varias partes, y uno de los eventos donde fuimos fue un festival Bertolt Brecht que se hizo en Bogotá. Y esto nos da la dimensión de Bertolt Brecht en el teatro colombiano de entonces, porque era posible hacer un festival únicamente con obras de Bertolt Brecht. Cuando uno se encuentra con Brecht, se encuentra con un teatro que se propone como una contradicción en los términos. Cuando Aristóteles en Grecia divide pues por un lado la épica y por el otro lado la dramática, ¿cierto? Y en la épica pues está
la Odisea y las obras de las comedias y las tragedias están en la dramática, hace una separación tajante. Cuando Brecht plantea un teatro épico, está planteando una contradicción, algo que no es concebible, es decir, está sacando al teatro de la dramática. Ya no se trata de un teatro que se plantee como dramático. Él es el primero que empieza a establecer esa ruptura, donde hoy hablamos muchísimo del teatro postdramático, y cuando se teoriza sobre el teatro postdramático, pues se ubica a Brecht en un límite que no alcanza a hacer la ruptura, pero realmente sin esa postura brechtiana, o mejor dicho, esa postura brechtiana es clave en todo el giro que dio el teatro en el siglo XX. La propuesta de Brecht para los actores, o sea, el actor en escena no es un muñeco llevado por un director. Dentro de la visión brechtiana, el actor es responsable también del sentido de la obra, y el actor muestra un punto de vista y debe tener un punto de vista sobre lo que le está pasando a su personaje, lo cual no quiere decir, como pueden entender algunos malinterpretando o leyendo mal la versión brechtiana de la actuación, que se trata de una actuación fría. No, es una actuación con el alma, es una actuación donde uno se pone en el lugar del otro, uno hace ese otro, pero también uno sabe cómo uno está viendo a ese otro, lo cual no le impide hacerlo con toda la organicidad del mundo. Se hace con toda la organicidad del mundo, pero también se tiene una mirada sobre ese otro, y se comunica esa mirada sobre ese otro. Brecht da un ejemplo, Barthes habla de Madre Coraje, y dice que Madre Coraje es una mujer, ¿cierto? En la obra de Brecht es una mujer que vive su negocio, ella vive de la guerra, y sus hijos todos le van siendo arrebatados por la guerra, y sin embargo al final Madre Coraje no ha aprendido nada. Ella sigue creyendo que en la guerra, que ella debe vivir de la guerra, que ella puede vivir de la guerra, y no logra entender todo lo que a ella le ha pasado. Entonces ahí la conciencia de uno como espectador, de ver esa mujer que no es capaz de aprender de su propia vida, esa es la conmoción. Es decir, es una conmoción porque se comprende al personaje, y se comprende que ese personaje no entiende nada de lo que le está pasando. Es otro tipo, no es dejarse llevar por el sentimiento, llorar porque es triste, no, puede ser muy triste, pero entonces yo me conmuevo porque veo cuál es esa situación de ese personaje, no porque me dejo llevar o me dejo envolver por sentimientos. Es otra mirada, lo cual, como digo y repito, no se trata de una dramaturgia fría. Tuve la oportunidad de ver el Berliner en un festival iberoamericano, y debo decir que era un teatro muy divertido, muy agradable, y también he visto muchas obras brechtianas supremamente divertidas. También las he visto muy mal montadas y por supuesto muy aburridoras. Brecht decía que el único pecado que no puede cometer el teatro es ser aburrido. El teatro siempre tiene que divertir. Brecht nos enseña principalmente la responsabilidad social que tiene el teatro. Es decir, uno no se para en un escenario y eso es anodino. Uno tiene una responsabilidad enorme cuando está en un escenario y está haciendo una obra. En esa relación con el espectador, uno está también creando una conciencia, está proponiendo una concepción del mundo, y no es lo mismo presentar una cosa que presentar otra. En ese sentido, Brecht nos enseña a tener una postura muy ética y una gran responsabilidad con nuestro trabajo. Y es ético, la ética es hacer el trabajo muy bien. Hacer el trabajo muy bien es
tener una gran disciplina en nuestra formación, en todo lo que necesitamos en nuestra formación, hacer el espectáculo el mejor espectáculo posible y trabajar nuestros personajes a fondo de la mejor manera. Esa es una responsabilidad ética. Desde luego, también lo que se está contando en esa escena es de gran importancia. No es que yo haga una cosa súper bien hecha, pero estoy contando pura basura. Brecht nos plantea que nuestro trabajo escénico, en nuestro trabajo escénico hay una responsabilidad ética y una responsabilidad también política, entendiendo la política en un sentido muy amplio en lo que es nuestra vida en la sociedad. Bueno, yo no trabajé un Brecht al estilo europeo, sino en la versión colombiana de un Brecht y de un teatro épico en el contexto de la creación colectiva, porque yo me formé en ese contexto de la creación colectiva, de la invención. Y creación colectiva no es como creen muchos, que todo el mundo hace de todo y que no hay director. No, en la creación colectiva hay director, en la creación colectiva hay dramaturgo, en la creación colectiva hay actores, hay músicos, hay diseñadores, hay todo lo que se requiere para hacer una muy buena obra de teatro. Lo que sucede es que todos tienen el estatus de artistas. En cierta tradición, el artista es el director, él es el artista, y los otros son como unas especies de subartistas o técnicos en sus especialidades que, siguiendo las indicaciones del director, le obedecen y tratan de hacer su creación hasta donde sea posible dentro de la concepción que está manejando el director. En la creación colectiva se plantea un problema, más que plantearse una obra, uno se plantea un problema a investigar en la escena, y los actores investigamos desde nuestro lugar, que es en la escena. Por eso nuestra formación fue muy importante, aprender a improvisar, porque es desde la improvisación fundamentalmente que estamos proponiendo, discutiendo. También tenemos argumentos, también manejamos conceptos, pero eso no quita que hay otras personas que están también desde su arte haciéndole aportes a la obra. Entonces, toda esta propuesta brechtiana de responsabilidad social, de ética en la vida artística, en el contexto de la creación colectiva, fue lo que me formó a mí y formó esa primera generación de egresados del programa de arte dramático. No sería concebible toda esa formación sin tener también ese contexto de la creación colectiva, porque una de las grandes inquietudes que nosotros teníamos era crear nuestra propia dramaturgia, crear una dramaturgia latinoamericana y colombiana, lo cual no quiere decir para nada costumbrismo, ni quiere decir estar aislado del mundo. Empezando por Brecht, hay ya una influencia europea, y hay influencia oriental, y hay influencia que viene de muchas partes, y hay muchas influencias. Es imposible ser original, siempre estamos tejiendo relaciones intertextuales, siempre nos estamos relacionando con otros artistas, con otros artes, con la tradición que viene y los debates que vienen en nuestra propia disciplina artística, pero lo estamos haciendo sin tratar de imitar lo que otros están haciendo en Europa, sino pensando cuál es nuestro proceso, tomando lo que nos sirva, pero pensando en cuáles son nuestras inquietudes, cuál es nuestro norte o cuál es nuestro sur. Cuando Brecht nos propone el efecto que se traduce muy frecuentemente como efecto de distanciamiento, o también se traduce, y me gusta más esa traducción, como efecto de extrañamiento, y bueno, y que en alemán es Befremdung, y le dicen efecto B también algunos. Este efecto de extrañamiento que él nos plantea en sus escritos sobre el teatro es una mirada sobre la sociedad. Es decir, nosotros no podemos estar viendo el mundo en el que nosotros vivimos como si todo fuera normal, como si todo estuviera bien. Nosotros tenemos que mirar todo como si fuese la primera vez que lo estuviéramos viendo. Todo tiene una dimensión histórica, dice Brecht. Todo tiene una dimensión histórica. Debemos historizar el acontecimiento. Es decir, esa señora que se enfermó por su trabajo en la fábrica,
Eso es un acontecimiento histórico porque nos está hablando de toda una sociedad. No es únicamente el problema de esa señora, es el problema de toda una sociedad. Y por eso que uno ve como normal aquí, pues que uno llega a una clínica y no lo atienden porque resulta que y lo ponen a ir de un lado al otro porque la EPS no responde. Ese tipo de situaciones los tenemos que ver con una mirada de extrañeza. No nos tiene que parecer normal, no nos tiene que parecer parte del paisaje. Tenemos que mirar eso con esa mirada de extrañeza. Y esa mirada de extrañeza es la que nos da una visión crítica del mundo en que nosotros vivimos. Y volvemos a conectar con la ética. Volvemos a conectar con la ética. Esa, para mí, en la formación de un actor, de una actriz, esa mirada es importantísima. Porque entonces uno ya sabe que no está haciendo un personaje anodino, uno sabe que está haciendo, así sea el personaje que sea, es un personaje histórico. Esa mirada es clave dentro de la propuesta brechtiana, que no es solamente una propuesta para el teatro, es una propuesta de visión del mundo. Bueno, cuando sobrevino la pandemia y empezó pues este confinamiento, yo estaba terminando de montar en la Universidad del Atlántico Terror y Miseria del Tercer Reich, bueno, una parte, ¿no? Porque es una obra muy grande, realmente unos cuadros de terror y miseria. Llegó la pandemia, no se pudo terminar el trabajo, entonces, ¿qué hacer? Y empezó la pregunta de qué hacer y bueno, dijimos, vamos a hacerlo como radioteatro. Después nos dimos cuenta que radioteatro no, porque hoy en día la radio es solamente una de las plataformas posibles para difundir el teatro que se hace desde lo auditivo. Entonces ya lo bautizamos audioteatro y decidimos hacer una versión de la obra para audioteatro y estamos ahora confrontando ese audioteatro con el público y realmente ha sido una relación muy interesante, no solamente por la obra misma, sino también por tratarse de audioteatro, o sea, en un público que, digamos, de gente joven que jamás oyó una radionovela, que no está acostumbrado a eso y sin embargo, entre las cosas que más anotan, por ejemplo, es como la imaginación vuela cuando se empieza a escuchar esos audios. Entonces, yo creo que ahí uno aprende que no es que ya, esto ya pasó, dejémoslo allá. No, que tal vez hay momentos donde las cosas que aparentemente son viejas o ya han pasado, retoman una nueva dimensión en un nuevo contexto. Por eso pienso que uno puede montar autores de otras épocas hoy, siempre y cuando encuentre qué es lo que le está diciendo a uno hoy. O sea, uno siempre se tiene que preguntar qué le dice a uno hoy ese personaje. Es decir, ese personaje es metáfora de qué hoy. Es análogo a qué hoy. Ese personaje es analogía de qué, esa situación es analogía de qué. Y esa es la manera en que uno puede entender y puede hacer un diálogo con esas dramaturgias. Hoy vamos a hablar de la presencia de Bertolt Brecht en Colombia y particularmente, digamos, en Cali y la influencia que este importante director dramaturgo alemán tuvo en el teatro colombiano. Es una historia, digamos, larga. Yo creo que la presencia y la influencia de Brecht en Colombia ha estado gravitando la forma de hacer el teatro por lo menos durante unos 30 años, a partir de los años 60. Yo creo que es tal vez importante señalar primero quién es Bertolt Brecht, sobre todo, digamos, para las generaciones nuevas que están en la escuela, los estudiantes de las escuelas de teatro de la ciudad de Cali, que probablemente han oído hablar de él, pero no han tenido la experiencia que mi generación probablemente sí tuvo con él en los años 70. Brecht es tal vez uno de los más importantes directores dramaturgos del siglo XX. Si uno tuviera, digamos, que citar
5 grandes directores, dramaturgos del teatro del siglo XX. Brecht es uno de ellos. Probablemente otro sea Artaud, probablemente otro sea Grotowski, probablemente otro pueda ser Peter Brook. El caso de Brecht es muy interesante porque Brecht es simultáneamente un teórico, un director y un dramaturgo, y ha tenido una vasta influencia, digamos, no solo en Hispanoamérica, sino que evidentemente la ha tenido en los países de habla inglesa. En un momento recuerdo que a un festival iberoamericano de teatro vino un director sudafricano que era completamente brechtiano, y fue muy interesante, digamos, oír la experiencia que él tuvo con Brecht. Además de eso, es importante como situar, contextualizar la figura de Brecht en su época. Brecht es un hombre, digamos, que desarrolla su actividad teatral a partir del año 20, que es como su primera época, la cual se considera expresionista, y digamos la obra que nosotros conocimos principalmente es la que se desarrolla en los años 30, 40, y es donde se consolida, digamos, lo que podemos llamar el canon clásico de la dramaturgia brechtiana. Brecht está en el contexto del ascenso y la caída del nazismo. Es imposible, digamos, comprender a Brecht si no se entiende que él es un autor, director, que está inscrito en la lucha contra el nazismo. De hecho, él sufrió el nazismo y tuvo que salir exiliado en el momento en que Hitler llega al poder, y va a estar durante una década prácticamente en el exilio, primero en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, y luego la última etapa de ese exilio la artísticamente no compartía. Aunque en los Estados Unidos logró estrenar Galileo Galilei, creo que fue la única obra que pudo estrenar allí. Entonces la figura de Brecht, el nombre de Brecht, está asociado a la lucha contra el fascismo, y ese elemento de carácter histórico va a tener un enorme impacto, digamos, sobre nosotros, sobre el teatro colombiano, y eso hace, digamos, que la obra de Brecht tenga un carácter eminentemente político. Es muy difícil, digamos, entender el teatro de Brecht si no se entiende que es un teatro cuya dimensión más importante es la dimensión política. Y yo creo que eso es lo que finalmente, digamos, se va a recoger en la experiencia del teatro colombiano. Brecht regresa del exilio en el año 46 a Alemania, a la Alemania ya destruida prácticamente por la Segunda Guerra Mundial, la derrota del nazismo, y particularmente con un hecho, y es que Alemania va a ser partida en dos. Entonces una parte va a quedar, digamos, en la Alemania occidental, o la Alemania, digamos, capitalista, y la otra Alemania va a ser la Alemania socialista o comunista. Brecht va a llegar a la Alemania socialista, y se va a constituir en una gran figura del teatro oficial de la Alemania, de la República Democrática. Eso es un elemento importante porque de haber sido él, digamos, un autor que en lucha contra el establecimiento, regresa y se convierte como en un dramaturgo del establecimiento. Ahora, este Brecht es el Brecht que llega a Colombia, es el Brecht, digamos, que en cierto sentido va a ser consagrado por la República Democrática Alemana. La influencia de Brecht nosotros la vamos a tener en Colombia primero de la mano de Enrique Buenaventura, que va a ser un dramaturgo, creo yo, en mi forma de entenderlo, esencialmente brechtiano. Y en segundo lugar, por la influencia que va a tener sobre el teatro y la forma de entender el teatro de Santiago García, el director del Teatro La Candelaria de Bogotá. Estas son las dos figuras, digamos, muy relevantes del teatro colombiano, que van a tener una formación brechtiana.
que van a seguir en cierto sentido los postulados de Brecht con, digamos, las variantes e interpretaciones que se puede hacer en nuestro contexto, que son inevitables, digámoslo así. La primera noticia que tenemos de la presencia de Brecht, de la fuerte presencia de Brecht en Buenaventura, es un artículo que escribe Enrique para la revista Mito número 21, que es en ese momento la revista intelectual más importante que hay en Colombia, ¿ya? Y ahí aparece en ese contexto el maestro Buenaventura. De hecho, es muy importante entender, él publicó otros artículos allí en esa revista, y en esa revista se publican obras de Brecht en esa revista, y en ese artículo que Enrique tituló De Stanislavski a Brecht, más o menos Enrique plantea como las claves de lo que él mismo está entendiendo, de lo que va a pasar con el teatro que él se propone hacer. Enrique adopta completamente la teoría brechtiana, que es una teoría contra Stanislavski. Claramente, digamos, el modelo del teatro brechtiano es un modelo de teatro anti-Stanislavski, en la consideración de que Brecht lo considera un teatro aristotélico, que Brecht lo considera un teatro burgués, que Brecht lo considera un teatro esencialmente individualista, que lo considera, digamos, un teatro que está orientado a emocionar al espectador, a conmoverlo, a que el espectador se identifique con el personaje protagónico, y esto va a ser seguido, digamos, por el teatro colombiano a partir de estas formulaciones que va a hacer Enrique Buenaventura. Desde luego, esa fue la idea que nos llegó a nosotros, me refiero pues a la generación posterior, a la del maestro Buenaventura, a la del maestro Santiago, que es probablemente a la que yo pertenezco, un Brecht que viene marcado por una diferencia fundamental con toda la teoría stanislavskiana. En ese artículo, digámoslo así, que es un artículo fundacional, el maestro Buenaventura plantea la línea que él va a seguir, y uno puede seguir en cierto sentido el teatro del maestro Buenaventura a partir de allí, a partir, digamos, de estas formulaciones. Las primeras obras de Enrique probablemente no sean propiamente brechtianas, pero a partir de allí, por ejemplo, la primera obra muy notable del maestro Buenaventura es En la diestra de Dios Padre, que es una obra muy sonada, muy conocida del teatro colombiano, que parte de un cuento folclórico de Tomás Carrasquilla, pero él va a hacer una primera versión muy ligada, digamos, a la historia folclórica de Carrasquilla, pero a partir de la segunda, la tercera, la cuarta versión, Buenaventura hace una historia completamente brechtiana, va a ser completamente transformada y reelaborada en esta perspectiva. Y de ahí en adelante las siguientes obras que va a escribir Enrique, el Requiem por el Padre de las Casas, es muy brechtiana, la del Rey Christophe, que es sobre este legendario personaje caudillo negro de la Revolución Haitiana. Eso va a ser entonces, digamos, como la línea dramática del maestro Buenaventura. Las ideas de Brecht van a ser, creo yo, tomadas principalmente de ese libro muy, muy famoso de Enrique, que es una especie de breviario estético de la teoría brechtiana, que se conoce como el Pequeño Organón. En ese libro está condensada, la teoría es un libro que escribe Bertolt Brecht como hacia el año 49, o sea que está más bien en el final de su propia vida, pero ahí resume un poco todos sus planteamientos fundamentales. Ahí que dice Brecht, dice algo que va a ser retomado completamente por el teatro colombiano. Dice que la función del teatro es el entretenimiento, pero que debe ser un entretenimiento que haga pensar. Entonces el tema del pensamiento, de la reflexión sobre las historias que se van contando es muy importante. Que debe ser un teatro, digamos, que esté sintonizado con su propia época. Es decir, una época como la nuestra, según lo señala Brecht, que es una época de la ciencia y la tecnología, en donde el pensamiento racional, por ejemplo, es central para todo el desarrollo
de la vida social, perdón. Debe ser un teatro que ayude a entender y clarificar las relaciones sociales entre los hombres. Ese es un planteamiento clave, crucial en el teatro brechtiano. Va a ser un teatro dirigido hacia el público obrero, es un teatro de corte popular esencialmente. Va a haber, como se ha dicho insistentemente en el teatro colombiano, de la mano de Enrique, de la mano de Santiago, un teatro orientado hacia los sectores populares, marginados, y las obras van a estar en esa dirección. Hay por supuesto una ruptura con, en cierto sentido, el espectador del teatro burgués de los años 60 hasta que se produce una ruptura definitiva cuando aparece el tema de la creación colectiva. Ahora, es un teatro que debe mostrar las posibilidades del cambio social, y eso claramente va a estar, digamos, marcando el teatro que se haga aquí en Colombia. El elemento que también va a ser clave, digamos, como influencia en el teatro colombiano a partir de los años 60, 70, es lo que se puede llamar el lugar del dramaturgo en el contexto del grupo. Brecht es un autor, digamos, completamente articulado al proyecto y al desarrollo de un grupo teatral. Él escribe las obras para su grupo, para sus actores, y este es un elemento, digamos, que va a tener como característica una enorme influencia sobre el teatro de creación colectiva, en donde la participación de los actores en la construcción de la dramaturgia va a ser muy importante. En cierto sentido, Brecht, aunque no hace una escritura colectiva, evidentemente en las obras participan sobre todo las mujeres que están en torno a Brecht, Helen Weigel y 2 o 3 más, que van a ser muy importantes, con las cuales él está escribiendo y reescribiendo las obras. No hay que olvidar que Brecht también hizo muchísimas adaptaciones de otras novelas inglesas, de autores chinos, como el Círculo de Tiza Caucasiano está basado en una historia china, y todo eso hace, digamos, que sea una forma de escritura que no es, digamos, la del escritor que está encerrado en su gabinete, escribe una obra y luego se le entrega a algún grupo, que probablemente había sido la tradición del teatro, sobre todo en Colombia, que los autores estaban completamente, digamos, como separados de los grupos que iban a interpretar sus obras. Eso es inconcebible en el teatro brechtiano, y ese es un elemento que va a ser muy importante para el desarrollo del teatro colombiano a partir de los años 60 y sobre todo en los 70, 80 con el modelo del teatro de creación colectiva. Digamos, el hecho de que el teatro es episódico, de que se utiliza la concepción del distanciamiento, que hay un interés especial por la historia, por la historia patria, digámoslo así, que es un teatro político, que es un teatro que está dirigido esencialmente, digamos, a los sectores populares, que es un teatro narrativo, que lo hace épico, y en fin, son como las características que van definiendo lo que con toda seguridad, digamos, mi generación y de algunos de los profesores que estamos en el departamento vivimos, como el teatro brechtiano en la versión de la creación colectiva. La influencia de Brecht aparece en Enrique Buenaventura como en los años 50, en una experiencia que él tuvo en Buenos Aires con el teatro independiente. Estuvo trabajando en un grupo que se llamaba Fray Mocho, y ese grupo era brechtiano, o sea, al parecer utilizaba evidentemente ya las categorías del teatro brechtiano, y había un autor que luego se va a montar en Cali, que se llama Osvaldo Dragún, con historias para ser contadas, y por ahí viene la influencia, digamos, de Brecht, que va a ser, digamos, creo yo, permanente en el teatro de Enrique y en el teatro de Santiago García. A mí me parece que podría ser interesante, y esto se puede estudiar con muchísimo más detalle, estudiando las obras, digamos, más emblemáticas del TEC y la Candelaria. Por ejemplo, en el TEC tenemos
La diestra de Dios Padre, tenemos Soldados, tenemos La denuncia, El fantoche de Lusitania, que es una obra que en principio es como una adaptación que hace Buenaventura de Peter Weiss. Y Peter Weiss es probablemente el discípulo más destacado de Brecht, aunque él avanza un poco, digamos, la frontera hacia un modelo teatral que se llama el teatro documento. De hecho, La denuncia de Buenaventura va a ser una obra en la concepción del teatro documento, pero sigue siendo esencialmente un teatro brechtiano. La pregunta, digamos, como para ir cerrando estas ideas, es la presencia actual de Brecht. ¿En qué medida podríamos decir que hoy en día se siguen o no se siguen, digamos, las teorías del teatro brechtiano? Por la sociedad soviética, de alguna manera se vuelve como un hombre que está en medio del poder, que ejerce algún tipo de poder. Y un último aspecto que me parece importante decir es que al final de su vida, eso tampoco nunca lo supimos nosotros, Brecht comienza a hacer una revisión y un acercamiento a Stanislavski, probablemente por el hecho de que él estaba muy cerca ahora de la Unión Soviética y probablemente entró en contacto con actores y directores de ese teatro. Eso hizo que Brecht comenzara a revisar sus relaciones con Stanislavski y evidentemente a comprenderlas desde un ángulo completamente nuevo. Y por supuesto es evidente que para mi generación, para la gente que trabajamos en el Departamento de Artes Escénicas, pues tuvimos una cierta necesidad de volver a Stanislavski como, digamos, el fundador de la gramática para la formación del actor, y a partir de él, digamos, poder construir el lenguaje, digamos, de la actuación. Eso es una cosa, digamos, posterior, y es una cosa que comienza a suceder en los años 90 e implica evidentemente un replanteamiento con respecto a ese Brecht que Enrique originalmente mostró en el año 58 con su artículo de Stanislavski Aurel. Y probablemente otro elemento importante es que en los 90 comienza a surgir lo que se llama como el teatro postdramático, que va a tener una fuerte influencia de autores que habían sido rechazados, por lo menos en nuestro medio, que eran los autores del teatro conocido como teatro del absurdo, particularmente Beckett. Beckett había sido, digamos, como un autor un poco incomprensible, con el que no se trabajaba. El nuevo teatro, ni tampoco el teatro de creación colectiva, nunca jamás entró en las rutas y en las pistas del teatro del absurdo. Más bien el teatro del absurdo era considerado, digamos, como un teatro de la decadencia burguesa, en estas nomenclaturas que se han utilizado mucho. Todo eso, creo yo, hizo que de alguna manera la presencia de Brecht fuera desapareciendo y aparecieran, digamos, nuevas alternativas y nuevas influencias. Lo que yo creo que ha reaparecido con mucha fuerza es una dramaturgia postmoderna, postdramática, como se la quiera llamar, que tiene un fuerte componente narrativo, pero ya es una narratividad que yo creo que no es propiamente brechtiana, pero no hay duda que el elemento narrativo en el contexto, digamos, de la historia del teatro lo propone Brecht, y en ese sentido, pues, podría decir que la presencia de Brecht está allí, nunca ha desaparecido, y digamos, en una perspectiva, digamos, de escuela, de formación de gente joven en el teatro, en la actuación, en todo lo que tiene que ver, digamos, con la vida de un grupo teatral. Es muy importante estudiar a Brecht. Brecht está allí y tiene muchas cosas todavía que ofrecer y de las cuales podemos aprender mucho.